Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y con mucha buena vibra. Y bueno, prepárense porque hoy tenemos un tema explosivo. Un tema que sinceramente me dejó boquiabierta cuando lo leí. El 10 de agosto de 2025, la noticia voló por todos lados, y es que Khan y Demet sorprendieron a todos. Sí, así es. Ya lo leyeron en el título. Hoy vamos a hablar de ese día, de lo que pasó, de cómo reaccionó el mundo, y de todo lo que rodeó a esta noticia que, les aseguro, todavía resuena en la memoria de muchísimos. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, de análisis, de chismes y sobre todo, de mucho cariño y respeto por Khan Yaman y Demet Özdemir, dos personas que, aunque sea en la ficción o en la vida real, han tocado el corazón de muchísimos de nosotros. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el meollo del asunto, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya me siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque vienen muchísimos más. Y por supuesto denle al like. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas que, como ustedes, están interesadas en el mundo de las series turcas, en las noticias de sus actores favoritos y en todo lo que se mueve en este universo apasionante. Así que manos a la obra. Bien. Ahora sí, ya con la intro hecha y todos listos para entrar en materia, vamos a sumergirnos en el 10 de agosto de 2025. Para entender bien la magnitud de lo que pasó, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Khan Yaman y Demet Özdemir. ¿Quién no conoce a estos dos nombres? Protagonistas de la exitosísima serie Erkencicus o Pájaro Soñador para los hispanohablantes. Una serie que traspasó fronteras, que nos hizo reír, llorar y soñar con el amor. Su química en pantalla era palpable. Era de esas que traspasa la pantalla, que te hace creer en el amor verdadero, que te hace desear que lo que estás viendo sea real. Y claro, como es natural, el fandom, los fans, la gente en general, empezó a fantasear. Empezaron a soñar con que esa química, esa conexión, fuera más allá de los guiones y de las cámaras. Empezaron a especular, a analizar cada mirada, cada gesto, cada foto, buscando pruebas que confirmaran lo que tanto deseaban, que Khan y Demet estaban juntos. Y en este punto quiero hacer una pequeña pausa. Es muy importante entender que los actores son personas, con vidas privadas. La presión del fandom a veces puede ser abrumadora, y es crucial respetar su privacidad. Pero, dicho esto, es innegable que la expectación era enorme. Las redes sociales explotaban con teorías, con vídeos editados, con fanfics. Todo giraba en torno a Khan y Demet. La popularidad de Erkencicus había generado una legión de seguidores apasionados que vivían y respiraban por sus protagonistas. La serie, con su romántica historia y sus personajes entrañables, había conquistado el corazón de millones en todo el mundo, y la chispa entre Khan y Demet en la pantalla era, para muchos, la prueba definitiva de que el amor verdadero existía. La química entre Khan y Demet era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban en cada escena, todo apuntaba a una conexión especial que iba más allá de la actuación. Los fans ávidos de más comenzaron a escudriñar cada detalle, cada interacción fuera del set. Cualquier foto, cualquier comentario, cualquier coincidencia era analizada con lupa, transformándose en combustible para alimentar sus esperanzas y sus teorías. Los foros de discusión y las redes sociales se convirtieron en verdaderos hervideros de especulaciones. Se crearon grupos dedicados a analizar cada movimiento de los actores, a buscar pruebas de su supuesto romance, a imaginar cómo sería su vida juntos. Los edits, los fanfics y los vídeos musicales con escenas de la serie y música romántica se multiplicaron, inundando la red con contenido creado por fans para fans. En este ambiente de expectación constante, cualquier indicio de cercanía entre Khan y Demet era interpretado como una confirmación tácita de su relación. Los fans se aferraban a cada gesto, a cada palabra, a cada publicación en redes sociales, esperando ansiosamente la noticia que confirmara sus sueños. La idea de que Khan y Demet fueran pareja en la vida real era una fantasía que alimentaba su pasión por la serie y sus protagonistas. Y entonces llegó el 10 de agosto de 2025. La noticia saltó a la luz como un trueno. Y no fue un anuncio de boda, ni un comunicado de prensa oficial. Fue algo mucho más sutil, pero igualmente impactante. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues bien, todo comenzó con una foto. Una simple foto. Una foto que en un primer momento no parecía gran cosa. Una foto que fue subida por un amigo en común, un amigo que casualmente estaba con ellos en ese momento. En la foto se veía a Khan y Demet juntos, muy cerca, sonriendo, aparentemente felices. Lo normal, dirían algunos. Pero el detalle crucial, el que hizo saltar todas las alarmas, fue lo que acompañaba a la foto, un emoji de corazón. Un simple corazón rojo. Un emoji que en el contexto de la relación que se rumoreaba entre ellos, adquiría un significado completamente diferente. Y en ese momento explotó todo. Las redes sociales se volvieron un hervidero. Son pareja, confirmado, lo sabía, eran algunos de los comentarios más comunes. La foto aparentemente inocente se convirtió en la prueba irrefutable que muchos fans estaban esperando. El amigo en común, autor de la publicación, fue inmediatamente bombardeado con mensajes y preguntas. ¿Era oficial? ¿Estaban juntos? ¿Cuándo se habían conocido? La imagen se viralizó en cuestión de minutos, inundando las redes sociales con reacciones de todo tipo. Los fans celebraban la noticia, compartían la foto, y expresaban su felicidad por la pareja. Pero claro, como suele pasar, no todo era tan sencillo. A la foto le siguieron especulaciones, análisis minuciosos de cada detalle, de cada like, de cada comentario. Se hablaba de un supuesto viaje secreto, de encuentros a escondidas, de un romance que habían mantenido en secreto durante meses. Los más observadores notaron detalles como la ropa que llevaban en la foto, tratando de establecer si coincidía con alguna otra publicación anterior. Cada dato, por pequeño que fuera, era analizado y debatido en los foros y redes sociales. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y empezó la avalancha. Páginas de noticias, revistas del corazón, programas de televisión. Todos querían tener la primicia, todos querían saber más. Se publicaron artículos, se hicieron entrevistas, se analizaron los gestos, las miradas, las palabras. Todo se convirtió en material para analizar la supuesta relación entre Khan y Demet. Las especulaciones se multiplicaron, y los rumores se expandieron como la pólvora. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, no tardaron en hacerse eco de la foto. Los titulares clamaban Khan Yaman y Demet Özdemir, amor confirmado, la foto que lo dice todo, la pareja del momento, exclusiva, la romántica escapada de Khan y Demet. Las portadas de las revistas del corazón se llenaron de imágenes de los actores, acompañadas de análisis exhaustivos de su supuesta relación. Las redes sociales, por su parte, se inundaron de memes, vídeos y montajes que celebraban la noticia. Los fans crearon hashtags especiales para apoyar a la pareja, y compartieron sus mejores deseos para su futuro. La euforia era palpable y la expectativa por conocer más detalles sobre la relación era inmensa. Y aquí viene lo interesante. Mientras unos celebraban la noticia, otros dudaban. Muchos fans, especialmente aquellos que apoyaban a Khan y Demet por separado, o que preferían que cada uno tuviera su vida personal, expresaron su descontento. Otros incluso cuestionaron la veracidad de la foto, y la acusaron de ser una estrategia publicitaria, un truco para generar expectación y mantener a *Erkencicus* en boca de todos, o incluso de ser un montaje. La controversia estaba servida. No todos los fans celebraron la noticia con entusiasmo. Algunos expresaron su preocupación por la privacidad de los actores, mientras que otros simplemente no querían verlos juntos. Surgieron opiniones encontradas, y el debate se encendió en las redes sociales. Algunos fans argumentaban que la foto era una estrategia de marketing para mantener a la serie en el candelero, mientras que otros defendían la autenticidad de la imagen. Se debatía sobre si la foto era genuina o si había sido manipulada de alguna manera. Se cuestionaba la credibilidad del amigo en común que la había publicado, y se especulaba sobre sus posibles motivaciones. Las teorías conspirativas se multiplicaron, y el ambiente en las redes sociales se volvió tenso. ¿Qué pasó después? Pues, la verdad, la respuesta fue ambigua. Ni Khan ni Demet confirmaron ni negaron nada de forma oficial. Se mantuvieron en silencio, lo que por un lado alimentó aún más las especulaciones, pero por otro, les dio el espacio para proteger su privacidad. El silencio de los actores solo alimentó las especulaciones y los rumores. La falta de una confirmación oficial por parte de Khan y Demet dejó un vacío que la prensa y los fans se encargaron de llenar.
Se buscaban indicios en cada declaración, en cada aparición pública, en cada publicación en redes sociales. El misterio se mantuvo y la incertidumbre solo incrementó el interés en la supuesta relación. Khan, por su parte, siguió trabajando en sus proyectos, viajando, disfrutando de su vida. Demet también continuó con su carrera, participando en nuevas series, enfocándose en su trabajo. Y ambos siempre en el centro de la atención mediática, siempre bajo la lupa de los paparazzi y de los fans. Los paparazzi, por supuesto, intensificaron su persecución. Khan y Demet eran el objetivo principal de los fotógrafos, quienes intentaban captar cualquier imagen que pudiera confirmar o desmentir la relación. Las calles de Estambul se convirtieron en un campo de batalla para los fotógrafos, quienes acechaban a los actores en cada esquina. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de los actores, tomadas por fans y paparazzi. Cada gesto, cada mirada, cada interacción era analizada y comentada. La presión sobre Khan y Demet era cada vez mayor, y su privacidad se veía seriamente comprometida. ¿Y entonces qué podemos concluir de todo esto? ¿Fueron pareja Khan y Demet? ¿Fue todo un montaje? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Y quizás la respuesta a esa pregunta no sea tan importante. Lo que sí es innegable es que el 10 de agosto de 2025, Khan y Demet volvieron a ser el centro de atención. Volvieron a generar ilusión, debate y sobre todo, un montón de emociones. Y eso en el mundo del espectáculo, es lo que realmente importa. La ambigüedad en torno a la relación de Khan y Demet generó una serie de debates y discusiones que aún hoy perduran. Las opiniones siguen divididas y la pregunta sobre si fueron o no pareja sigue sin respuesta definitiva. Lo que sí es cierto es que el evento del 10 de agosto de 2025 marcó un hito en la historia de sus carreras. El impacto de esta noticia fue tal que por un tiempo, eclipsó incluso el lanzamiento de sus nuevos proyectos. La gente estaba más interesada en su vida personal que en sus trabajos. La atención mediática se centró en rastrear cualquier pista, cualquier indicio de su relación. Y aunque finalmente el tiempo fue diluyendo la intensidad de la noticia, el recuerdo del 10 de agosto de 2025 sigue presente en la mente de todos los que seguimos de cerca sus carreras. Los nuevos proyectos de Khan y Demet se vieron ensombrecidos por la noticia. La atención de la prensa y del público se desvió hacia su vida personal, y los esfuerzos de los actores por promocionar sus nuevos trabajos se vieron obstaculizados. La especulación sobre su relación se convirtió en el tema central de conversación, y la atención mediática se enfocó en rastrear cualquier pista o indicio de su supuesto romance. El legado de *Erkencicus* de Khan y Demet es innegable. Nos regalaron una historia de amor que nos hizo soñar. Y aunque la realidad haya sido diferente a lo que muchos deseaban, lo importante es que nos dejaron un recuerdo imborrable. La serie, con su romántica historia y sus personajes entrañables, ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. Sé que es un tema que da para mucho más y tal vez en un futuro hagamos una segunda parte, analizando más a fondo las posibles teorías, las reacciones de los fans y todo lo que rodeó a esta noticia. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo completo. Por su apoyo constante, por sus comentarios, por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus preguntas. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet fueron pareja? ¿Les sorprendió la noticia? Cuéntenme todo. Y antes de irme, recuerden, si les gustó el vídeo, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que, como ustedes, sean fans de Khan Yaman, de Demet Özdemir, o de las series turcas en general. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.